bien, hablamos a continuación con dos distinguidos abogados, Fabiana Orihuela, James Rodríguez, con nosotros, sobre el caso Keiko Fujimori. Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos. Hola, como siempre, un honor estar con ustedes. No, Jaime. por favor, gracias por venir. A ver, quería comenzar con lo que hablábamos en el corte comercial. Uno de los argumentos de la defensa de la señora Fujimori es cómo ha sido posible que el Poder Judicial y el Ministerio Público vayan en contra de lo resuelto por el Tribunal Constitucional. Y aquí viene ya la digresión política, es decir, allá solamente le hacen caso al Tribunal Constitucional cuando declara constitucional la disolución del Congreso, y cuando le da la libertad a la señora Fujimori, ahí sí vienen las discusiones. Mi pregunta es, cuando se declara la libertad de la señora Fujimori por 4 votos a 3, hay 3 magistrados que declaran en un voto, ¿no?, o en una sustentación. El magistrado Ramos hace un voto singular y los otros 3 magistrados, Espinosa Saldaña, Marianela Ledesma y Miranda Canales, respaldan la investigación del Ministerio Público y van en contra de lo que pedía el habeas corpus. ¿Es exacto cuando se dice que esta decisión del juez Zúñiga va en contra de lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional? A ver, creo que para responder eso tenemos que entender qué es lo que resolvió el Tribunal Constitucional. La sentencia del Tribunal Constitucional la podemos dividir en 2 partes. Una que es sus fundamentos y otra que es el fallo. El fallo respecto a la libertad es lo único que alcanzó mayoría y por ende el fallo sí es vinculante. Es decir, sí, la libertad. Es decir, sí es vinculante que le hayan dado libertad. Otra cosa son los fundamentos. Ni uno de esos fundamentos alcanzó mayoría. Y como no alcanzó mayoría, ni uno de esos fundamentos vinculaba al juez Zúñiga. Entonces, en ese sentido, no estaría vulnerando, contraviniéndose la sentencia entendida como sus fundamentos, ¿no? Y sí se cumplió el fallo, porque sí se le dio libertad. Claro. ¿Por qué? Porque hay 3 bloques en los fundamentos. Así es. Y aquí viene el dichoso 313 que algunos no quieren aceptar, pero no hablo, como bien señala Fabiana, no es el hecho de la libertad, sino es el hecho de los magistrados Blume, Sardón y Ferrero desbaratan completamente la investigación del Ministerio Público y eso no tiene mayoría. Entonces, va en la línea, no debe tomarse en cuenta. Es decir, ¿es correcto lo que ha hecho el juez Zúñiga? A mí me parece bastante correcto, coherente y necesario la aplicación de la norma con respecto al doctor Zúñiga, quien ha tenido una valentía, hay que ser sincero, valentía, de poder fallar en contra de en todo caso, a favor de la ley, de la justicia, porque existían elementos nuevos en esta investigación que han sido adheridos a este nuevo pedido de prisión preventiva, entre ellos y entre muchos, las declaraciones del señor Salaverry, expresidente del Congreso, del señor Camayo, en relación al primero, que le habría pedido la señora Keiko Fujimori que apoye la candidatura del señor Chávarri. El segundo, que sí se habría reunido el señor Inostroza con la señora Keiko. Y también las declaraciones del señor del Banco de Crédito, el presidente del Banco, Dionisio Romero, en el extremo que le habría entregado, le ha entregado $3.650.000 en efectivo, en partes dinero que no ha sido declarado en ningún momento. Y esa razón que nos había manifestado la señora Keiko Fujimori en el extremo que todos los aportes habían sido declarados, finalmente se le cayó en el suelo porque finalmente nos mintió a todos los peruanos. Claro. Ahora, hay quienes señalan también que pudo haber sido posible, y el propio juez Zúñiga hizo la distinción y dijo que no, respecto a un arresto domiciliario o una comparecencia. ¿Es o se ajusta a ley? ¿Es justo que el juez Zúñiga le haya dictado nuevamente prisión preventiva sin tener acusación y no habiendo considerado la posibilidad del arresto domiciliario?
Yo creo que hay un punto previo que hay que tener en claro. Cuando se anulan las resoluciones, cuando el Tribunal Constitucional, porque en eso sí tienen 4 votos, anulan todas las resoluciones que dictaron la primera prisión preventiva, hay que ver cuáles son sus efectos, porque algunos están diciendo, entonces esta va a ser una primera prisión preventiva y no cuentan la prisión preventiva anterior. Entonces, ¿qué pasa con esos 13 meses que Keiko estuvo en prisión? ¿Era prisión preventiva o también se anularon y desaparecieron? Entonces creo que es importante tener eso claro para saber si es que el juez Zúñiga podía dictar una nueva prisión preventiva o si era la primera prisión preventiva, ¿no? Entonces, para empezar, eso tenemos que ver el extremo final de la resolución del Tribunal Constitucional, que sí alcanzó los 4 votos. ¿Qué es lo que se anuló y qué es lo que se restituyó? Se restituyó el derecho a la libertad, pero eso no quiere decir que se le dio a Keiko los 13 meses que perdió. Lo que se hizo es evitar que siga perdiendo meses por una prisión preventiva mal dictada. ¿Qué pasa con los 13 meses que pasaron antes? ¿Tiene que tomarlos en cuenta el juez Zúñiga o se tiene que tomar en cuenta para el plazo máximo de prisión preventiva, que son 36 meses? Imagínense que a Keiko le hubieran dado los 36 meses y que estando por terminar le anulaban y decían, bueno, vamos a dar una nueva, 36 meses más, entonces quiere decir que nunca existirían máximos. Yo creo que esa interpretación no puede ser admisible en un Estado constitucional de derecho, ¿no? Lo que ha sucedido ahorita es que esta prisión preventiva que va a dictar sí es una nueva prisión preventiva que no borra los 13 meses anteriores. Va a ser una nueva, con nuevos elementos. Puede ser incluso que no hayan usado nuevos elementos. El fiscal decidió usarlos, pero podía no usarlos porque como se anularon las resoluciones, podía usar elementos antiguos porque iba a ser un nuevo pedido. Pero el nuevo pedido, y eso quiero dejarlo bien claro, el nuevo pedido no anula los 13 meses anteriores. Y eso puedo darlo como un ejemplo concreto. Imagínate que yo lesiono tu derecho al honor con una publicación que yo hago en mi Facebook o en cualquier medio. Y tú acudes al juez y le dices, juez, quiero que deje de vulnerar mi derecho al honor. Entonces, ¿qué hace el juez? Ordena que se anule la publicación. ¿Eso qué quiere decir? Que los que ya la vieron va a borrar de sus mentes eso y que ya para ellos no se anuló tu honor. No, pero ¿qué ha hecho al anular? Que se impida que siga vulnerándose tu honor. Eso es lo que ha pasado con Keiko. Es decir, que se impide que siga lesionándose su derecho a la libertad con una prisión preventiva que en su momento fue mal dictada, porque eso sí consideraron los 4 votos. Sí. Pero no puede recuperar el tiempo perdido. Y no es que perdió efectos, porque si no, imagínate que con la publicación que yo vulneré tu derecho al honor, tú quieres luego demandarme para que yo te indemnice, y yo te digo, no, pero si ya se anuló, se anularon los efectos, no existió, y eso tampoco es así. Eso es bien interesante. Muy interesante. Yo quisiera complementar la idea de mi apreciada colega en el extremo de que sostengo de que la defensa de la señora Keiko Fujimori no midió los alcances del habeas corpus que presentó. Si la Corte Suprema ya había rebajado de 36 a 18 meses el periodo de la prisión preventiva de Keiko Fujimori, a mi punto de vista hubiera esperado que se concluya el plazo. Una vez concluido el plazo, entonces ya la Fiscalía no podía volver a pedir una nueva prisión preventiva. En conclusión, a mi punto de vista, no debió presentarse la acción de garantía constitucional del habeas corpus. Esperar que venzan ese plazo, los 18 meses, que ya faltaban solamente, creo que 4 o 3 o 5. Fueron 13 meses. Así es, faltaban 5, si no me equivoco, y ya esta situación nueva para la señora Keiko no hubiera sucedido. Hubiera sido otro escenario judicial. Entonces, para entender, porque ese es un debate que han tenido los abogados durante el día, ¿qué pasa con los 13 meses versus los 15? Es decir, ¿se resta los 13 meses que ya pasó o estos son 15 meses nuevos? Ya, sobre eso, antes de pasar a eso, quiero discrepar con mi colega porque realmente no pienso que acudir a la tutela del Tribunal Constitucional, o no solo del Tribunal, de los jueces constitucionales, a la tutela constitucional deba ser impedido porque luego me va a generar un perjuicio acudir. Nunca debería ser entendido que acudir a buscar tutela constitucional me pueda perjudicar. Al contrario, una vez que yo obtengo tutela constitucional, tengo que interpretar esa tutela en favor de mi derecho. Y ahora respondo tu pregunta con esto.
¿Cómo se tienen que entender esos 13 meses? Que sí sucedieron. Eso quiere decir que se tienen que restar, no necesariamente. ¿Por qué? Porque el juez tiene que decir por qué necesita 15 meses adicionales a los 13. Eso lo ha dicho. No, pero el juez no ha justificado, ha dicho que necesita adicionales, pero lo que no ha justificado es por qué adicionales a los 13 meses. No está reconociendo que ya hubo 13 meses de prisión preventiva y por qué necesita 15 más la Fiscalía para investigar. ¿También se borra acaso los 13 meses de investigación de la Fiscalía? Porque la Fiscalía ha investigado esos 13 meses o ha debido investigar. ¿Qué dice, doctor? Yo pienso que en realidad el juez Zúñiga ha hecho y ha cometido o ha realizado finalmente una resolución impecable, ha analizado todos los hechos nuevos en esta resolución y a mi punto de vista estos 15 meses que se le ha dado adicional a la señora Keiko va a servir para poder, eso sí muy importante, señor Jaime, que la Fiscalía a la brevedad posible formalice la acusación ante el Poder Judicial de este caso, que a mi punto de vista lo tiene bastante fortalecido, al menos en el delito de criminalidad organizada y de lavado de activos. Está bastante bien sostenido, porque no olvidemos de que el señor Salaverry y otras personas manifestaron de que la señora Keiko habría tenido participación directa en el ocultamiento, en la transformación, en el pitufeo del dinero. Eso está clarísimo, pero clarísimo. ¿Cómo hacemos con este interesante punto de vista que, como digo, ha sido materia de discusión entre ustedes los abogados, que no pierden el tiempo en discutir, por cierto? No. Y es parte del menester. Porque pero siempre la justicia debe imperar. Es claro, pues, pero siempre hay varias interpretaciones y eso es lo interesante. Son los 13 que ya pasaron, ¿cuentan o no? A mi punto de vista, para usted no deben contar. No. Y debe iniciarse este nuevo de prisión preventiva. Más. Por supuesto. Pero bien se señala que el juez aparentemente no ha explicado bien por qué se necesitan 15 más. Exacto, y además considerar que los 13 meses no deben contar, entonces el correlato de eso debería ser que los 13 meses que hizo la investigación el Ministerio Público también desaparezca, porque el motivo para solicitar la prisión preventiva es para que no se obstaculice la investigación, que no se obstaculice el proceso, para evitar que se frustre el proceso, ¿no? Entonces, 13 meses investigaron sin obstaculización. Y esto es porque el fiscal Vela ha mencionado que igual habría habido una obstrucción el año que pasó cuando Keiko estaba en prisión. Entonces, eso incluso daría que pensar si la medida de prisión preventiva era idónea o no. Porque si es que están afirmando que igual en la prisión ha obstaculizado, entonces no cumple el propósito, ¿no? Entonces, por gusto se le estaría privando de libertad. Y quiero precisar que no soy fujimorista, este es un análisis absolutamente jurídico. O sea, para ti, Keiko solamente, si es que el juez no lo ha dejado muy claro, solamente tendría que estar 2 meses. Yo considero que debería haber justificado por los 13 meses y que si no lo justifica en su resolución, yo creo que debería ser 2, porque sí existió la investigación de los 13 meses anteriores del Ministerio Público. En ese extremo yo sí discrepo alturadamente con mi apreciada colega, porque yo creo de que sí los actos de obstaculización han sido evidentes. No olvidemos que han habido testigos que han sido prácticamente coaccionados para cambiar su versión o para no ir a declarar o ratificarse. No olvidemos de que uno de los fundamentos de un tribuno, valga la redundancia, del Tribunal Constitucional, manifestó de que ese peligro, digamos, de obstaculización había terminado al cerrarse el Congreso. Pero todos sabemos que los cuellos blancos siguen activos y siguen todavía pues en vigencia. Y este fundamento es muy importante, porque cada uno de esos miembros de cuellos blancos, entre ellos fiscales supremos, hemos visto todo el país cómo han tratado de dilapidar, de llevarse abajo al equipo Lavallato, pero felizmente en nuestro país hay aún todavía reserva moral, y la reserva moral la estamos viendo ahora en la lucha contra la corrupción. Respuestas cortas. El juez ha dicho que la señora Fujimori saldrá el 27 de abril del 2021. Cálculos por historia, ya habría pasado la primera vuelta. Es decir, ¿ella puede postular a la presidencia en las condiciones en las que está o no? Sí, puede postular porque no se han restringido mientras no haya sus sentencia, derechos. Así es, no se han restringido sus derechos. Y el precedente es Gregorio Santos. Por supuesto. Si es que hay un debate, podría ella ir al debate, la lleva el carro del INPE, la desmarrocan,
habla Podría de ahí participar. vuelve. Podrían verse medidas menos gravosas para que pueda ejercer sus derechos, ¿no? Pero lo que sí es importante, Jaime, que a mi punto de vista se pueda dejar en claro que en nuestro país lo que manifiesta la defensa o muchos partidarios de Fuerza Popular, no existe una persecución política. Aquí no existe una persecución por ideas. Aquí existe una investigación fiscal por delitos de corrupción, por delitos de lavado de activos. Y me parece muy bien que un equipo de fiscales valientes esté dando en esta historia, en esta parte de la historia, una lucha frontal contra la corrupción. Porque no podemos, Jaime, mirar a un país con futuro si no erradicamos de manera fuerte y clara contra la corrupción. Dos voces del derecho y además muy independientes, Fabián Orihuela y James Rodríguez con nosotros. Gracias por venir. Un placer estar Gracias con por ustedes. Vamos a la pausa y venimos con Juan Taucusi, hijo de Ezequiel Taucusi, para hablar del FREPAP, y además él ya ha anticipado que hay diferentes facciones dentro de uno de los partidos que ha dado la sorpresa en los votos de la elección congresal del último domingo. Nada está dicho.